por continuar con nosotros y ahora le dejamos con esas preguntas frecuentes que ustedes nos hacen a través de nuestras redes sociales. Veamos. El sector público, en virtud de la ley número 41-08 de función pública, presenta tres conceptos. Indemnización económica, que se calculará salario por años de servicios. Corresponde a la categoría de servicios diversos y apoyo administrativo. Esto está amparado en el artículo 24 de la ley. Segundo, días de vacaciones no disfrutadas. Se calculará salario dividido por 21.67 por día de vacaciones no disfrutados. Solo se acumulan 2 periodos, artículo 54 de la ley. Y tercero, proporción del sueldo número 13 o salario de Navidad. Este será en base al salario, la 12ª parte por cantidad de meses elaborados del año calendario. Es bueno resaltar que el trámite de pago de prestaciones laborales en el sector público debemos referirnos a las disposiciones de la Ley de Función Pública en su artículo 62, que establece a los titulares de los órganos o entidades de la administración pública como responsables de agotarlo a través de las oficinas de recursos humanos, órgano operativo, siendo efectuado en un plazo no mayor de 90 días por el organismo correspondiente. Y nos encontramos en su segmento Frente a Frente. Y recibimos al director de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Administración Pública, don José Mejía. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Joyce. Gracias por la invitación y aquí estamos. Gracias a usted por aceptar esta invitación y estar con nosotros en estos momentitos donde vamos a hablar sobre esas funciones y responsabilidades de la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación. Pues cuéntenos, ¿cuáles son esas funciones de esa dirección? Bueno, dicho de una manera, digamos, global, nosotros en tecnología pues velamos o promovemos el uso y el aprovechamiento adecuado de las tecnologías. Eso, dicho de una manera así conversatoria, pues conversando, luce algo sencillo y en ocasiones lo es, pero en otras ocasiones no tanto. Okay. La tecnología tiene muchos aspectos y sobre todo está al servicio de las necesidades de las áreas funcionales. Claro. Entonces hay que mantener todas esas variables de cómo aprovechar las nuevas tecnologías, cómo visualizar las nuevas necesidades, mantener lo que ya existe, lo que ya se ha automatizado, lo que ya se le está dando un servicio. Claro. Y en estos momentos donde hay tantos cambios provocados por todo esto de la pandemia, pues también es todo un temas adicionales que hay que manejar. En esencia lo que buscamos es poder dar herramientas de automatización para un mejor servicio y aprovechar lo que existe y lo nuevo, que también es todo un tema porque no siempre todo lo nuevo representa algo que sea beneficioso en el momento. Sí. Y todo esto siempre cuesta. Entonces, mantener un balance entre las necesidades, lo que se espera, la tecnología, lo nuevo, que podamos aprovechar lo nuevo, que no estemos dejando de aprovechar facilidades. En ese sentido es que nos movemos. Es un asunto de ir también con los tiempos, ir adaptándonos y actualizando nuestros sistemas. Hablando de esas herramientas que usted menciona, ¿qué es el Sistema de Administración de Servidores Públicos? El Sistema de Administración de Servidores Públicos, el SAS, es una herramienta de automatización por un lado y una herramienta de transformación por otro. Claro. En cuanto a herramientas de automatización, pues es un sistema que da soporte y ayuda a la realización de las diferentes gestiones del MAP, de los diferentes subsistemas. Digamos que muchas veces lo podemos comparar con que lo que buscamos al final con todo esto es poder tener toda la gestión de recursos humanos y de nóminas. Sí. Entonces, digamos que por un lado uno trabaja con las estructuras organizacionales y eso es como el edificio donde va a trabajar la gente. Sí. Trabajamos con los cargos, asuntos salariales y eso es como el escritorio y las oficinas donde van a trabajar la gente. Entonces una vez tenemos ya donde van a trabajar las personas, tanto ese lugar que son las estructuras y los cargos,
pues viene el proceso ya de entrada, de vida y salida de la gente. Ahí venimos con lo que es reclutamiento y selección, con lo que es evaluación, con lo que son las acciones normales de registro y control de todo lo que va ocurriendo en la vida laboral de las personas. Claro. Y bueno, pues llega un momento en que puede, por diferentes razones, pues también hay una salida de la institución o de la organización. Sí. Entonces de eso se trata básicamente, de que hay una serie de elementos que tienen que estar disponibles para manejar todo lo que es en sí recursos humanos, todo lo que es la nómina. Entonces, todos esos subsistemas son lo que conforman el SAS. Algunos módulos son diferentes. La gestión en sí es una gestión viva, va cambiando. Entonces, hay que vivir continuamente trabajando, incorporando las mejores prácticas, nuevas prácticas, cosas que van surgiendo. Entonces es un sistema, digamos, que de una manera u otra es vivo y en continua transformación. Por supuesto. Eso en cuanto a herramientas. En cuanto a cultura, a cambio, como herramienta de cambio, pues a través del tiempo, antes del SAS, había muy poca cultura de manejo de la gestión de recursos humanos. Incluso se hacía de manera análoga. Se hacía de manera análoga. O sea, en algunos casos, no en todos, pero habían casos que uno se quedaba asombrado cuando comenzaba. O sea, se llevaban de manera análoga con un lapicero y un libro récord, de eso, con un cañamito y un papel mate. Algo cosas increíble así, en estos tiempos. que ya hace tiempo de eso. Claro. Eso para hoy en día sería completamente inaceptable. Definitivamente en ese momento también habían ya instituciones que iban caminando hacia la vanguardia. Okay. Entonces este sistema de una manera u otra ha acompañado esa transformación. Habían organizaciones y hay organismos, instituciones que de todas maneras iban a caminar en un sentido de avance, aprovechando todas las tecnologías. Claro. Pero hay otras que no necesariamente lo iban a hacer de manera espontánea, por una razón o por otra. Entonces Había el que sistema forzarlo un poquito. había que ayudarlos un poco. Sí. Entonces en ese sentido el sistema, como se concibió, fue como un sistema, como una necesidad transversal del Estado. Okay. Así con eso se logra que hayan pues economías de escala, en el sentido de que no es lo mismo tener algo pequeño en cada sitio que se administre diferente a tener uno centralizado, consolidado, donde se administre. Ahí hay toda la infraestructura técnica, pues tiene hay más eficiencia, hay una economía de escala. Claro. Entonces eso fue haciendo y eso ha permitido de que vaya homogeneizándose la cosa. O sea, ya se van teniendo lenguaje común, van interpretando, por ejemplo, el manejo de la nómina se va haciendo, va habiendo una convergencia hacia los mismos tipos de empleados, que ya lo que se llama en un sitio de una manera sea lo mismo en el otro. Claro. Es una labor extensa, no es una labor terminada, aunque ya tenemos varios años en el proyecto, pero el Estado es grande y es muy diverso. Son muchos servidores públicos. Sí, son muchos y muchas culturas. Claro. Que hoy en día hay como ya un poco más de convergencia cultural, en el sentido de que se entiende que somos un mismo Estado, de que la gestión debe ir caminando en una misma dirección. Pero eso no ha sido siempre así. Claro. Entonces hay todo ese proceso de cambio, de que cada quien hacía lo que fuera de manera independiente, a ir convergiendo en que se entiende que hay una manera de hacer las cosas que nos conviene a todos. Que es única. Que es única, que va a ir transformándose también. Claro. Que puede ser, que es flexible en el sentido de que puede asumir lo que sea necesario, pero que debe ir convergiendo. Sí. Entonces eso es un cambio cultural que en ese sentido pues es que decimos que es una herramienta, por un lado es un sistema y por otro lado es una transformación cultural, apoya esa transformación cultural. Sí, muy bien. Tú sabes que desde esta gestión de gobierno también se ha impulsado mucho todo eso, que sea todo uniforme, incluso desde los logos de las instituciones, cómo ha ido todo eso cambiando, y siento que desde esta gestión de gobierno se está trabajando muy bien en esa interoperabilidad de las instituciones. Eso es a nivel externo e interno que se trabaja con el SAFS.
pero quisiera que también nos aportes un poco sobre cuáles son esos soportes internos que se hacen también desde esa dirección. Sí, nosotros en particular, como mencionaba, el SaaS es un sistema transversal. Sí. Entonces nosotros tenemos en el MAP esa dualidad. Hemos tenido históricamente esa dualidad. Claro. De que como institución interna están las necesidades internas de la propia institución, de la propia organización. Y también tenemos esa otra gestión que es el SaaS, que no es solamente una herramienta de fiscalización, por decirlo así, como pueden existir algunas, sino que es una herramienta operativa. Claro. O sea, el SaaS, aunque lo manejamos nosotros allá, cada organismo tiene su implementación y se maneja independiente. Okay. Es su responsabilidad, son dueños de sus datos. Entonces, ¿Ustedes no se encargan de monitorear ni de evaluar? ¿Cada institución tiene autonomía en ese sentido? Tiene autonomía, porque para eso están las leyes, las normativas. Claro. Entonces, la tecnología lo que debe hacer es seguir esas leyes y esas normativas. Pero sí, hay procesos en que se verifican, que se hacen puntos de controles y se les informa cualquier situación a las organizaciones. Hacia lo interno, entonces, tenemos los diferentes subsistemas que mencionaba. Por ejemplo, lo que es el área de relaciones laborales, lo que son el área de estructuras, todo eso, a todo eso se le da soporte. Okay. Y tradicionalmente estaban un poco más autocontenidas, pero cada vez más la línea entre lo de adentro y lo de afuera es un poco borrosa. Okay. Porque cada uno de esos subsistemas están más al servicio de toda la administración pública en cuanto a las posibilidades de acceso. Claro. Entonces siempre han estado al servicio, pero cuando las cosas se hacen a mano, a veces no hay posibilidad de alcanzar mucho. Sí. Entonces, en la medida que hay más elementos de automatización, pues en esa misma medida ya llega a más personas. Entonces comienza a desaparecer esa línea como de que esto parecía más, o los sistemas que hacíamos eran más como al servicio de lo interno. Ok, ya llegó un momento en que muchos de ellos tenían una cierta madurez en ese sentido, sí. Pero ahora lo que se busca no es que vengan aquí para tener un servicio, sino que desde aquí lo puedan hacer desde allá. Claro. Entonces eso comienza como a borrar esa línea de qué es interno y qué es externo, por lo menos en organizaciones o en organismos como los de nosotros, que dan un servicio hacia las demás instituciones. Claro, por supuesto. Entonces eso hace que se vaya como borrando, pero sí hay una parte que es más de soporte a lo interno y otra hacia lo externo. Por supuesto, ya también están las cosas más operativas, que es todo lo que es la infraestructura de comunicación, claro, de que si los correos institucionales, correos, las impresoras y todo claro. eso, que todavía seguimos usando. En un futuro será todo paperless, pero ojalá llegaremos ahí en algún momento. Seamos eco-friendly, esa es la idea. Sí, exacto. De todas maneras, desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista ecológico, pues hay un impacto en cuanto al consumo de papel. Desde el punto de vista de tecnología, entonces hay que buscar a dónde almacenar todo eso. Sí, eso implicaría más servidores. Exactamente. Entonces siempre hay un compromiso con las cosas. Claro. Hay que hacer un sacrificio por otro. Claro, así debe ser. Hablábamos de las nóminas y usted me decía que no debe alarmarnos que en una institución haya varias nóminas. Explíquenos eso desde el punto de vista técnico. Bueno, sí, eso es un tema interesante. A veces se habla de la nómina, entonces cuando dicen, bueno, en una determinada organización o en una determinada institución tienen varias nóminas. Desde que se habla de varias nóminas hay algo como que huele raro. Sí, sí. Realmente, bueno, hay unos temas ahí que son históricos de nominillas y eso, y esas nominillas, pues, entre comillas, son otras nóminas. En realidad no son nóminas, son pagos a seres humanos, por claro. decirlo de alguna manera. Pero como nómina, las nóminas tienen su cuenta, tienen toda una serie de aspectos contables y presupuestarios organizados y están muy definidos. Entonces, en una institución, por ejemplo, pequeña, que si fuera el caso, pues se hace una nómina y ya, no hay mucho tema al respecto. Claro. Pero en el sector público hay instituciones o hay organismos muy grandes. Entonces, por razones operativas, conviene no procesar en una sola, okay. Simplemente por razones operativas. La división, por ejemplo, hay organismos grandes que tienen regiones
y puede ser que en alguna región en particular estén trabajando en algo, en algún proceso específico de esa región, Sí. y eso pueda implicar que necesiten un poco más de tiempo para la nómina o le surjan cambios a última hora. Claro. Entonces, el hecho de que uno diga, mira, dividamos la nómina en 5, en 6, en 7, por regiones geográficas, por tipos de empleados, por ejemplo, a veces se trabaja con los de trámite de pensión. Y los de trámite de pensión pueden tener una condición, o un tipo cualquiera de los empleados puede tener una condición particular. Entonces no se detiene la nómina completa, sino que todo lo demás sigue caminando y ese subconjunto particular que pueda tener alguna situación se detiene. Y eso es muy importante porque uno piensa o uno puede pensar o extrapolar, decir, bueno, se cobra el 25, el 20 que comencemos está todo bien. No es así. O sea, si la nómina no se comienza los primeros días del mes y ya los días 10 por ahí, el que no está prácticamente listo operativamente hacia lo interno, ya comienza a sentirse preocupado, porque hay toda una serie de procesos posteriores que son necesarios hacer y recorrer antes para poder el 25 tener el dinero en la cuenta depositada. Por supuesto, sí. Entonces, ese es un proceso que se busca toda la manera de agilizarlo y una de ellas es dividiéndola. Entonces, la división de las nóminas no necesariamente responde a ningún tipo de interés o de irregularidad particular, sino operativo. Qué bueno que sea usted que nos explicó esta parte, un tema que está en el tapete ahora mismo y que desde el gobierno central se trabaja para sanear toda esa parte, y qué bueno que a la población dominicana, tenga esa explicación técnica. ¿De quién más? De nuestro director de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio de Administración Pública, don José Mejía. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues nos vamos a una pausa y luego volvemos con más contenido aquí en MAP TV. No se muevan. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.